Buenos días a todos, estamos en la Iglesia Carisma. Bienvenidos a todos los que nos están viendo desde cualquier parte del mundo. Sabemos que tenemos amigos en muchos lugares que nos están siguiendo siempre, así que un abrazo muy fuerte. Hoy vamos a empezar una serie que voy a llamar Situaciones Límite. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero evidentemente como creyentes tenemos situaciones límite. ¿Cierto? Muchos creyentes piensan que por ser cristianos no van a tener ningún problema ni van a tener ninguna dificultad, nunca. Y muchas veces cuando tienen un problema o tienen alguna dificultad se decepcionan, se enfadan con Dios, a veces dejan de asistir a la iglesia, o etcétera, etcétera. Y ahí empieza una serie de, ¿cómo decirlo? Una espiral tal vez de emociones y una espiral a veces de emociones y también buscando a veces alternativa, buscando a veces solución, una espiral de información y empezamos a mirar aquí, empezamos a mirar allá, empezamos a mirar en Google, empezamos a mirar en todos los sitios y muchas veces nos damos cuenta, pero qué bien, como decía David, me encanta como lo decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro es el Señor, mi socorro es Jehová. Amén. Él es el que me auxilia siempre, Él es el que me ayuda en todo momento. Amén. Entonces, como digo, muchas veces nos damos cuenta, pero tenemos estas situaciones límite y me gustaría decirte que cuando tú estás en el peor momento, cuando tú estás en una situación difícil, cuando estamos en una situación límite, es el mejor momento para que Dios comience a obrar. Me gustaría destacar o diferenciar de que Dios no pone esas situaciones difíciles en tu vida. Algunas personas piensan que Dios es el autor de esas situaciones difíciles en tu vida o de esas dificultades o de esos accidentes o enfermedades que algunas veces no sabemos cómo ni por qué, pero recuerda que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Venga conmigo a 2 Corintios 12. Vamos a ir un momento allí. Es un versículo que me ha ministrado muchísimo a lo largo de mi vida personal y seguramente no lo han leído nunca, así que se lo traigo como una revelación ahora. Y estamos en 1 Corintios 12 y sería el versículo 10. Dice aquí: por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me gusta como lo dice también la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: también me alegro de las debilidades, insultos, penas y persecuciones que sufro por Cristo, porque cuando me siento débil es cuando en realidad soy fuerte. Incluso otra versión dice: me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido, de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo, pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Muchas veces nos damos cuenta, pero esto tiene que ver con la vida que nosotros solemos llevar continuamente. No nos damos cuenta, pero a veces somos el capitán de nuestra nave, el capitán de nuestra vida, y por el contrario no lo es Dios. Llamamos a Jesús Señor, pero Jesús no es el Señor de nuestra vida, nosotros somos los señores de nuestra vida. Llamamos a Jesús Dios y Señor, pero muchas veces somos nosotros los que gobernamos nuestra vida y los que la dirigimos. Y a veces, por eso, muchas veces podemos ver en la Escritura cómo hombres y grandes hombres de Dios tuvieron situaciones límite y situaciones extremas, y es cuando realmente Dios empezó a obrar, ¿no? Y muchas veces incluso se ha predicado, ¿no? Dios tiene que llevarte al desierto, para que cuando Dios te lleve al desierto, entonces ahí aprendas y hagas y reacciones y funciones. Muchas veces no funciona, ¿verdad? Porque primero no es Dios que te lleva al desierto, pero yo he conocido muchas personas pasar por muchos desiertos y todavía no han aprendido. Entonces,
a veces no es una, como diríamos, no es una forma la que Dios usa teológicamente o prácticamente para enseñar a la gente. Sí que es verdad que cuando nosotros tenemos situaciones límites es cuando resalta o se puede ver nuestras debilidades o nuestra fragilidad. Y es por eso que cuando tú estás bien, no estás consciente de necesidades o de problemas, sino que vas a lo tuyo, etcétera, etcétera. Y cuando tienes ciertas dificultades, situaciones extremas, situaciones que te llevan al límite en cuanto a tu economía, en cuanto a tu salud, en cuanto a tu manera de pensar, en cuanto a lo que crees, incluso tu fe a veces puede ser incluso de alguna forma desestabilizada, ¿no? Y te lleva al límite realmente y no sabes cómo reaccionar en esos momentos. Es cuando realmente Dios empieza a obrar. El apóstol Pablo lo decía así: cuanto más débil soy, más fuerte me siento. ¿Y qué quiere decir? Dicho de otra manera, castellano moderno, cuanto menos hago yo, más es capaz de hacer Dios. Cuanto menos intervengo yo, cuanto menos pongo las manos yo en mi negocio, más puedo permitir que Dios las ponga. Cuanto menos me puedo mover en mi pensamiento y en mi carne, más puedo permitir o más voy a dejar, Señor, hazlo tú ahora. No soy yo, eres tú. Y podemos verlo en la Escritura, ¿no? Podemos ver a Moisés. Moisés hace grandes cosas, saca al pueblo de Israel de Egipto. Y cuando está atravesando ya en ese tiempo, ese terreno, ¿no? Ese territorio, y de repente se pone delante del Mar Rojo. Y fue el límite para Moisés, fue un colapso para él, porque algunas personas piensan que eso simplemente fue una piedrita ahí, ¿no? Pero tú imagínate, y es lo que pasa, ¿no? Siempre Satanás, me gusta decir esto, está el antes, está durante y está después. Satanás estuvo ahí antes de que Moisés hiciese algo. Cuando Dios llamó a Moisés y Moisés trató de hablar con su pueblo, les dijo: ¿quién eres tú? ¿Acaso Dios te ha puesto por príncipe del pueblo? Y vino, recordáis, un soldado y trató de maltratar a un esclavo, y Moisés mató a ese soldado y tuvo que escapar. Entonces, cuando Moisés intentó levantarse, porque Dios le había dicho: saca a mi pueblo, libera a mi pueblo, ¿qué pasó? Lo que pasó es que, bueno, Moisés mató a ese hombre y se tuvo que ir por 40 años. Hasta ese momento todo el mundo pensaría que el plan de Dios en Moisés había muerto y que Moisés no iba a poder hacer absolutamente nada. Pero salió 40 años, estuvo Moisés fuera de Egipto. 40 pastoreando ovejas. 40 años escondido por allí. ¿Y qué pasó luego? Vino visión de Dios, una zarza ardiendo, y Moisés vuelve para liberar a su pueblo. Entonces, antes Satanás intentó realmente romper el plan de Dios. Después, también, porque realmente Moisés no tenía esa osadía, no tenía esa seguridad, no tenía esa fuerza. Gracias. No tenía esa fuerza para ir a hablar con Faraón, y le pregunta a Dios: ¿quién te envía? ¿Quién le digo que me envía? Perdón. Y él dijo: yo soy, te envía. A partir de ahí Dios empieza a hacer milagros. Escuchen bien, a partir de ahí Dios empieza a hacer milagros y el pueblo de Israel sale de Egipto. Entonces, antes, durante, ya Moisés había vencido. Bueno, Dios a través de Moisés ya estaba saliendo tan contento con el pueblo de Israel allí. La Escritura dice que no había en sus tribus enfermo. Por lo tanto, yo creo que salieron y la Escritura dice que salieron con el oro y la plata de Egipto. Si no, ¿de dónde van a hacer un becerro de oro? ¿De los ahorros que habían tenido mientras eran esclavos? No. Ellos salieron con una buena parte del oro de Egipto. Expoliaron realmente, literalmente, Egipto. Se llevaron una generación entera.
de personas. Dicho de otra manera, estaban celebrando, se llevaron toda la herencia de una, estaban sanos, estaban realmente llenos de oro y de plata. Y de repente tenían una nube que los guiaba, tenían una columna de fuego que los protegía y de repente el mar rojo. ¿Y ahora cómo hago? Señor, no somos uno, no somos dos, no cabemos todos en una barca. Tal vez habría 3 millones de personas, otros dicen 6 millones de personas. Da igual, 2 millones, 3 millones, 5 millones, da igual. Pero ahí estaba el mar rojo. ¿Y ahora qué hago? Yo creo que Moisés, como se suele decir vulgarmente, se quería morir. Convencí a 3 millones de personas, Señor, tú sabes, ¿no? Como les dije que fuéramos al otro lado, les dije que venga, vamos, que Él nos va a liberar. Les dije que dejaran todo. Y escucha, no solamente pasa esto, sino que recuerda, antes, durante y después, ya Moisés había vencido. Dios había vencido a través de Moisés. Y muchas veces no entendemos cuando esto pasa en nuestra vida. ¿Y qué ocurre? Cuando tenemos la victoria, nos relajamos y ya, ¡chiu! Y luego de repente viene otro batacazo y te hunde. Eres el vencedor y de repente terminas siendo el perdedor. ¿Por qué? Porque no estás preparado, firme para el después. Amén. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Qué pasó con el pueblo? No solamente estaba el mar rojo ahí. Ahora Faraón estaba movido por el orgullo y de repente reaccionó y dijo, he sido débil. ¿Cómo un gobernante, como yo, como Faraón, puede haberse dejado o puede haber sucumbido, puede haberse dejado engañar por un hombre sin recursos? Y vino orgullo al Faraón y de repente mandó todo el ejército. O sea que por delante, mar rojo, por detrás, un ejército. Un ejército que no solamente iba a saludar, un ejército que los iba a aniquilar, un ejército que los iba a matar a todos. ¿Creen que eso es una situación límite? Moisés estaba en esa situación. Por delante, nada, por detrás, muerte. O por delante, muerte, por detrás, muerte. Hay personas que a veces les entra sudores de muerte cuando no pueden pagar unas facturas, o cuando no tienen dinero a final de mes, o cuando tienen un problema económico, o cuando alguien les ha dicho que tiene una enfermedad o algo incurable. Pero Moisés veía muerte por delante y veía muerte por detrás. Tú tal vez estás viendo un problema grande, pero no estás viendo muerte por delante ni estás viendo muerte por detrás. Yo quiero que entiendas lo que significa muerte. ¿Sí? Para que cuando tengamos un pequeño problema no lloremos tanto. Alguien dijo, todo tiene remedio menos la muerte. Pero la cuestión es que hasta la muerte tiene remedio. Porque Jesús venció la muerte también. Así que, como digo muchas veces, incluso cuando muramos físicamente, daremos un salto y estaremos vivos para Dios. Entonces, no hay ningún arma forjada contra Dios que pueda prosperar. No hay ningún problema que esté ahí que pueda ser más grande de lo que realmente nos pueda conmover o mover. Pero sí que es verdad que hay una tónica o un común denominador, y es que muchas personas empiezan a moverse con Dios a través de situaciones límite. Dios no ha puesto las situaciones límite ahí, pero esas situaciones límite a veces te acercan a Dios porque escuchas mejor. Cuando tienes el bolsillo lleno, cuando estás ahí caminando en orgullo, cuando todo te sale bien, tú dices, qué majo soy, qué inteligente, qué capaz, qué trabajador, qué trabajadora, ¿verdad? Esto me lo gané yo. Y a veces incluso, ¿no?, compartiendo con la gente, decimos, mira cómo soy, mira qué bueno, mira qué inteligente, mira qué majo, mira qué maja. Y compartimos nuestros logros. No está mal, no está mal. Pero a veces todo lo que has conseguido, cuando estás delante de una situación límite, cuando estás con muerte por delante o muerte por detrás,
no te sirve para nada. Y tal vez puedes tener mucho dinero, tal vez puedes tener una preparación increíble y una capacidad increíble, tal vez puedes tener un estatus tremendo y estar en lo alto de la rama social, tal vez puedes tener una inteligencia o muchos amigos que pueden ayudarte, pero cuando estás en una situación límite, te empiezas a ver pequeño. ¿Y cómo te vas a ver pequeño con tanto dinero? Pensaría la persona que está al lado tuyo. Si tuviese tanto dinero, no me vería pequeño. ¿O cómo te vas a ver pequeño si estás en lo más alto de la sociedad? ¿O cómo te vas a ver pequeño si tienes esta carrera, estos estudios, o tienes esta profesión, etcétera, etcétera? ¿O cómo vas a verte pequeño si tienes una bonita familia que te ama, etcétera, etcétera? Estás en una situación límite. Cada persona tiene su gigante. David venció su gigante y tú tienes que vencer el tuyo. Hola, David venció su gigante y tú tienes que vencer el tuyo, pero la escritura está llena de personas que estaban así. Ana era una mujer estéril, estaba al límite y Dios le dio un hijo. Y Abraham era un hombre que no podía tener descendencia. Sara era estéril. Estaba al límite. Sara se quejó delante de Dios. Abraham le dijo a Dios, ¿acaso va a heredar un esclavo mi herencia? Estaban tan al límite que hicieron algo que no se debería hacer, ¿verdad? Y tuvo un hijo, como dice la Escritura, con una esclava. ¿Por qué? Porque estaba al límite. Al final Dios le dijo, este es el hijo de la promesa. ¿Sabes? Dios tiene una promesa para ti. Dios tiene una promesa para ti, pero tienes que agarrarte de la promesa, no tienes que agarrarte de la información, no tienes que agarrarte de las noticias, no tienes que agarrarte de lo que está alrededor. David decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Yo no sé lo que significa, pero a veces, y lo digo muchas veces, leemos la Biblia como si fuera una novela, pero ¿qué significa que un ejército acampe contra ti? ¿Sabes lo que significa esto? A veces tienes miedo de una persona. Imagínate un ejército. Y David decía, no temerá mi corazón. No temerá mi corazón. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. David estaba al límite, muchas veces ha estado al límite, pero una de las veces que más ha estado al límite era cuando el rey Saúl lo quería matar. David había dado todo por Saúl. David peleaba para vencer y darle la gloria y los éxitos al rey Saúl. David mató a Goliat. David se reunió con el rey Saúl y el rey Saúl le dijo, toma mi armadura, tómala. Eso no lo hacía un rey normalmente, pero le dijo, toma mi armadura. Y David le dijo, no necesito esto, tengo aquí otra cosa mejor. Pero le estaba dando algo importante. Un rey no deja su armadura, un rey no deja su espada. Ala, véncele, pero con tu espada, ¿me entiendes, no? No con la mía. Le dio todo, dándole la armadura le dio todo. Luego lo recibió como un hijo. Pero en una ocasión, David está entrando en una ciudad y la gente, el pueblo empieza a gritar. Saúl le echó fuera a miles, David a 10,000. Y se levantó en el corazón de Saúl un furor tremendo, el orgullo que tenía en su interior. Y a partir de ahí dijo, David es mi enemigo. Y comenzó a perseguir a David. Y David pensó, ¿por qué? Eres mi rey, yo te honro, yo te bendigo, yo muero por ti. Y David tuvo que esconderse por largo tiempo, porque si no, Saúl lo mataba. ¿Eso es límite o no es límite? ¡Wow! Aun cuando Saúl, la Escritura dice que cuando Saúl estaba atormentado por un espíritu, David tocaba el arpa y el espíritu atormentado se iba. ¿Cuántas cosas haría David por Saúl? Y aún así, quería matarle. ¿Eso es una situación límite o no es una situación límite? Mandó gente para rodearle y matarle. En una ocasión, David se acercó a Saúl y le dejó muestra de que él estaba dormido y de que le había visitado. Y entonces Saúl se dio cuenta, este hombre me podía haber matado y no me ha matado.
y comenzó a considerar que realmente David era alguien digno de honra. Amén. Pero eso era una situación límite. Cuando David estaba al límite, Dios le dio una salida. Cuando Moisés estaba al límite, Dios abrió el mar rojo. Cuando Ana no podía tener un hijo, Dios le dio un hijo. Cuando Abraham no pudo tener un hijo, Dios le dio un hijo. Cuando Pedro negó 3 veces a Jesús y lo traicionó, lo tendría que haber matado, hermano. ¿Sí o no? Él le amó y le dijo: sobre ti, ¿verdad? Bueno, es sobre la revelación, pero Pedro fue como un referente en la iglesia del Nuevo Testamento. Son situaciones límite. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, era el final. Estaban en la cárcel simplemente por predicar el Evangelio. Les habían amenazado de que si seguían predicando les iban a apedrear, a matar, a meterlo en la cárcel. Y Pablo y Silas están en la cárcel. Ese es el final. ¿Han estado algunos de vosotros en la cárcel? No levante la mano por si acaso. Pero para muchas personas, cuando llegas a la cárcel es el final. Una vez hablando con una persona que tenía contacto con... prácticamente había trabajado en la cárcel. Decía, a veces la cárcel es el último recurso para personas que realmente están continuamente viviendo en rebeldía. Tienen una rebeldía hacia sus padres, tienen una rebeldía a la sociedad, tienen una rebeldía hacia la policía, tienen una rebeldía hacia todas las cosas, y a veces la cárcel es el último lugar y donde para su rebeldía. Hasta aquí llegaste. Entiendo lo que quiero decir. ¿Pero por qué? Porque durante ese tiempo no hubo manera de frenar a esa persona. La cárcel es el único punto que pudo frenar a esa persona. Pero si esa persona hubiese reaccionado antes, no hubiese tenido que pisar ese lugar. A veces nosotros podemos estar en una especie de cárcel espiritual, o en una situación que te deja triste, en una situación que te deja mal, y estás completamente abatido o abatida, depresivo o depresiva, y estás como en una cárcel. Es una situación límite, ya no aguantas más, estás encerrado, estás encerrada, no sabes hacia dónde ir, es una situación límite. Bueno, Pablo y Silas estaban así, como tú. Y de repente Dios manda un terremoto, pero un terremoto selectivo, no, porque no era un terremoto que la cárcel se derrumba y todos mueren. No, era un terremoto de abrir grilletes. No sé si han visto alguna vez algún terremoto de abrir grilletes. ¿Han visto alguna vez algún terremoto de abrir grilletes? No, no existe el terremoto de abrir grilletes. Fue un milagro. Dios mandó un terremoto y los grilletes de todos los presos se abrieron. Pablo y Silas estaban al límite y los grilletes de la cárcel se abrieron. No solamente los suyos, sino los de todos los presos. Luego vino el carcelero y quería que le mataran. Dice, yo me quiero morir. También estaba en una situación límite ese hombre. Yo me quiero morir, porque si todos los presos escapan me van a matar. Entonces Pablo, inteligente, este hombre no perdía el tiempo nunca, dijo, si crees en el Señor Jesucristo serás salvo. ¿Verdad? Dice, no te vas de aquí sin que recibas a Jesús. Si crees en el Señor Jesucristo serás salvo. Y entonces recibió al Señor Jesús, él y toda tu casa. Le dijo, si crees en el Señor Jesucristo, tú y tu casa seréis salvos. De ahí viene ese versículo. De ahí viene de estar al borde de la muerte. ¿Sabes? Siempre que tú estés en una situación límite, estás en el mejor momento para Dios. ¿Por qué? Porque ya no vas a tener más tonterías, porque ya no vas a venir con más cositas, ya no vas a darle más lugar a la carne, ya no te vas a poner a revolotear, hacer esto, hacer lo otro, hacer aquí, hacer allá. Has probado todas las formas, has probado todas las maneras, y a veces, no digo esto, escuchen bien, porque lo voy a decir muy detenidamente, también mis amigos que me están viendo, no digo que Dios está haciendo esto para que tú hagas algo, pero hay algunas personas que no cambiarían de ninguna manera sino por una situación extrema. Y a veces piensan, ¿por qué he llegado aquí? ¿Por qué he tenido que llegar aquí? ¿Por qué realmente estoy aquí? ¿Por qué he tenido que llegar hasta aquí? Yo no lo sé, pero sé que a partir de ahí tu vida va a cambiar.
Eso es lo que yo sé. ¿Por qué? Porque ya no puedes hacer nada, porque no eres capaz de hacer nada, porque no hay en tus manos nada que realmente puedas decir, voy a hacer esto y va a funcionar. Dicho, te ves pequeño. Como el apóstol Pablo, cuanto más débil soy, más fuerte me siento. Y lo estaba diciendo de esta manera, lo voy a repetir. Estaba diciendo, también me alegro de las debilidades, de insultos, de penas, de persecuciones que sufro por Cristo, porque cuando me siento débil es cuando en realidad soy fuerte. ¿Sabes? Cuando una persona está cómoda no avanza, no prospera, no crece, no se desarrolla. La comodidad es el peor estado para una persona. Cuando una persona se acomoda, y si tú eres una persona comodona, déjame decirte, perdona, no quiero pincharte el globo, pero difícilmente vas a conseguir nada en la vida. Ninguna persona que se acomoda consigue nada en la vida. Las mayores obras de arte, las mayores composiciones musicales se han escrito en épocas y en momentos de crisis de los artistas. Sí, a veces es así. Momentos de crisis que te llevan realmente a sacar lo mejor de ti. Momentos de crisis en una persona te ayudan a sacar lo mejor de ti. Pero también quiero resaltar algo. Cuando el apóstol Pablo está diciendo esto, estamos en el versículo 10, ¿sí? Pero en el versículo 7 está hablando de algo totalmente, de algo que le ocurre a él. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, él estaba hablando de él, que hace ahora 14 años, si en el cuerpo no lo sé, y si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. O sea, Dios le da una visión y la visión es tan fuerte que él no sabe si está en su cuerpo o está fuera del cuerpo. Imagínate, ¿no? Dios le da una visión al apóstol Pablo y dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. El apóstol Pablo no sabía dónde estaba realmente. Imagínate qué tremendo, qué visión. Fue como un éxtasis. Y le da una visión. ¿Y qué ocurre aquí? Es la famosa visión. Dice, conozco a un hombre, dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. ¿Qué quería decir aquí? No, de la parte espiritual, de lo que vi, de lo que disfruté, lo que estuve ahí. Fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso. Y él vio, estuvo en la presencia del Señor. No sé si en el cuerpo, si en el espíritu, no lo sé, no me lo digas, fue algo tremendo. Y luego que dice aquí, es difícil expresar, de tal manera que me gloriaré, ¿en qué? En la experiencia, en la parte espiritual. Pero en mí nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense que de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré más bien en las debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades y en persecuciones, porque cuanto más débil soy, más fuerte me siento. Ahora tiene otro contexto, ¿no? El apóstol Pablo había pasado una dificultad, como un aguijón en la carne. Algunas personas piensan que el aguijón en la carne es esa ceguera que tuvo cuando recibió a Jesús en el camino de Damasco. Otras personas piensan que fue una enfermedad incurable. Pero si tú lees la Escritura, las dos partes que aparece la palabra aguijón es en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, y la palabra aguijón siempre viene relacionada con críticas, con persecución y no con una enfermedad. En el Antiguo Testamento, cuando aparece la palabra, y no voy a hablar de esto ahora, aguijón tiene que ver más con una persecución, con gente criticando a Pablo. Y aquí, ¿qué estaba pasando en Corinto? Estaba pasando pues que había unos cuantos apóstoles
que a diferencia del apóstol Pablo estaban intentando guiar, aleccionar y de alguna forma manipular a la gente de la iglesia de Corinto, ¿no? Y el apóstol Pablo estaba ahí marcando autoridad. Realmente eso lo podemos ver un poquito antes del versículo 7. Y el asunto era este, ¿no? El apóstol Pablo está ahí marcando autoridad, estaba dando palabra a su iglesia que había levantado él, y de alguna forma también estaba hablando a estos discípulos, a estos apóstoles, ¿no? Luego viene esa experiencia, un aguijón en la carne. Ahora, qué interesante. Dice, me ha dicho, respecto de lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia. Muchas veces no nos damos cuenta, pero la gracia de Dios es más que suficiente para nosotros. El poder de Dios es más que suficiente. Y deberíamos entender cuál fue la respuesta de Dios. Basta de mi gracia. Tienes todo lo que necesitas. Bástate mi gracia. Tienes todo lo que necesitas. Tienes todo lo que necesitas. Tienes todo lo que necesitas. Bástate mi gracia. Y luego dice, porque cuanto más débil soy, más fuerte me siento. Hermano, qué bueno es que te puedas fortalecer en el Señor. Qué bueno es que puedas entender las dificultades como momentos en los que Dios puede obrar en tu vida. Pero déjame decirte una cosa, no es Dios el que obra, eres tú el que cambias. Hola. No eres Dios el que te cambia. Porque algunas personas piensan que una enfermedad o esto, lo otro, o cualquier problema o un accidente va a hacer que Dios me cambie. No es Dios el que te cambia, eres tú el que cambias. No es el que Dios te cambia los oídos, eres tú el que escuchas de otra manera. Hola. Eres tú en que en medio de las dificultades comienzas a escuchar de otra manera. ¿Por qué? Porque ya no puedes hacer nada más. Ya lo has intentado todo. Nada funciona. Y ahí dices, Señor, habla, tu siervo escucha. A partir de ahí te vuelves dócil. A partir de ahí te vuelves entendido de la palabra. A partir de ahí, aquellos versículos que decías, yo no lo entiendo muy bien, los comprendes perfectamente. A partir de ahí entiendes realmente lo que la palabra de Dios dice, punto por punto, coma por coma. A partir de ahí, ¿sabes lo que ocurre? Empiezas a darle un valor a la palabra de Dios que antes no le habías dado. A partir de ahí empiezas a escuchar a Dios de una manera, con una autoridad que antes no tenía sobre ti. Habías escuchado a Dios que, bueno, hijo mío, te amo, gracias, no sé qué, tal cual. Pero esa voz de que Dios dice algo y tú lo haces, esa voz en la que tú realmente estás sometido completamente a la voluntad de Dios, eso lo cambia a veces una situación extrema. Eso lo cambia a veces una situación límite. Y el apóstol Pablo estaba hablando de esto. Estaba hablando del límite, estaba hablando de los límites, como le pasó a David. La semana que viene veremos más situaciones, como le pasó a Ana, como le pasó a Abraham, como le pasó a Pablo, a Silas, como le pasó a Pedro. Una situación límite. Yo sé que muchos pensamos, pero ¿cómo pudo negar Pedro 3 veces al Señor? Si yo hubiese estado allí, nunca lo hubiese negado. Yo creo que nosotros lo habremos negado como 300. No 3, como 300. Oye, ¿tú vas a esa iglesia? ¿Qué tal? No voy. Alguna vez voy, alguna vez me han invitado, pero yo no voy, yo tal. Oye, ¿tú eres creyente? Sí, a veces, cada vez. ¿Cuántas veces negamos el poder de Dios en nuestra vida? Cada vez que actuamos en la carne, estás negando el poder de Dios. Cada vez que actúas por tu propia cuenta, escúchalo bien, cada vez que actúas por tu propia cuenta, estás negando a Jesucristo. Y estás negando la obra completa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cada vez que hablas por tu propia cuenta, le estás negando. O sea, no han sido 3, han sido 300.
Y seguimos vivos. Todavía Él nos bendice. Todavía Él nos ama. Amén. Pero fíjate, Pedro estaba en una situación límite y Dios le exaltó. En lugar de hundirle, le exaltó. En cambio, Judas estaba en una situación límite, pero esa es la otra parte. No pudo, no supo reaccionar. Y eso es lo que muchas veces la gente no entiende. Cuando Satanás te engaña de tal manera, te consumes a ti mismo. Te consumes a ti mismo. Y Judas se consumió a sí mismo. Judas se vendió. Judas se vendió. Vendió a Jesús por dinero. Se consumió a sí mismo. Hay personas, yo sé, esto es una frase muy común, seguramente te sonará, pero hay personas que dicen, no puedo estar peor, nada peor me puede pasar. Oh, sí, algo peor te puede pasar. Hay cosas mucho peores que te pueden pasar. Amén. Hay algo mucho peor que te puede pasar. Siempre te puede pasar algo peor. Siempre puede estar peor. Y el enemigo se va a encargar de eso. Y el enemigo es el que te da esa frase. No te preocupes, no puedes estar peor. Ya da igual que no hagas nada. No, siempre se puede estar peor. ¿Por qué? Porque Satanás quiere que te consumas. No quiere que avances. No quiere que hagas nada. No quiere que hagas nada, quiere que la situación límite sea una situación donde colapses, donde mueras, donde desaparezcas, donde te pares, donde no hagas nada, donde no te muevas, donde seas inútil, inservible, lleno de enfermedad, de depresión, de angustia, de tristeza, de dolor, lo que sea, pero que seas inoperativo, que seas inútil, inservible. Eso es lo que Satanás quiere que tú seas. Un creyente inservible. Y cuando a veces somos llevados a situaciones límites, nos damos cuenta de lo que el apóstol Pablo se dio cuenta, de que cuanto más débil soy, más fuerte me siento. De que hay recursos en Dios, de que hay posibilidades en Dios. De que empieza un nuevo amanecer, de que empieza un nuevo día, de que no lo he sabido hacer. No lo he sabido hacer. Si hoy se van de aquí pensando solamente esto, hemos avanzado mucho. No lo he sabido hacer, pero por la gracia de Dios en mí soy lo que soy. Así que si tienes un problema bien fuerte, bien gordo, y tienes una situación bien difícil, extrema, límite, déjame decirte, estás de enhorabuena. Porque Dios puede empezar, tú puedes empezar algo en Dios. No es que Dios a partir de ahora va a hacer algo. Dios ya lo intentó, lleva muchos años intentándolo contigo, pero eres tú el que lo va a hacer a partir de ahora. Porque vas a escuchar diferente, vas a ver diferente, vas a moverte diferente, vas a entender diferente. Amén. Gloria a Dios. Que tengan un día sobrenatural. Bendiciones.